1 Corintios 1, del 18 al 25. Yelian, estás en silencio. Si quieres, leo yo. No, yo leo a mí, no te preocupes. Yo voy. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no los conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Lo primero es saludarles, queridos hermanos y hermanas. Un privilegio y para mí un placer acompañarles hoy día en este culto. La primera vez desde el 2006 que predico en St. James, así que para mí es histórico también. Estoy tan contento de estar. Traigo saludos porque durante la semana estuve conversando con Diana Martinich y manda saludos, Diana. La señora Ana, que tiene 97 años, pero está ahí lo más bien activa, y también mandaba saludos ella a ustedes. Entonces, y saludos también de mi familia, de Viviana y de los chicos. Ellos sabían de que iba a estar con ustedes hoy día, entonces todo el mundo se une en estos saludos. Qué lindo es estar con ustedes y ver sus caras. Hay muchas de las caras aquí son conocidos y lo lindo es que también no los conozco a todos. Eso significa que la iglesia ha crecido y se ha desarrollado. Así que esos son en la parte de los saludos. Quiero partir con algo muy de St. James, muy de ustedes. Ustedes tienen el edificio de uso religioso más antiguo de Magallanes, de uso continuo. Tengo entendido, al menos cuando yo estaba, que había un edificio en Porvenir que todavía estaba de pie, pero ya no era usado como iglesia. Entonces ustedes, el edificio, la capilla de ustedes es el edificio de uso religioso de uso continuo más antiguo en Magallanes y también es dentro de la Iglesia Anglicana de Chile en todo el país. Es el edificio especial. Y tiene una peculiaridad y algunas de las fotos, especialmente las primeras, lo demuestran. Fue un edificio de madera, bueno, sigue siendo de madera, y fue construido sobre pilotes. Era la típica construcción de esa época. Y se usaban las maderas a disposición. El piso es de pino oregón y las paredes eran de pino de Noruega, que era lo que había a disposición en esa época.
Y eso hace que ubique el edificio casi en la época pionera de Magallanes. El problema con ese tipo de construcciones, porque son súper lindas, pero tenían un problema, es que tarde o temprano los pilotes sobre los cuales esos edificios están construidos fallan. Y eso es lo que le ha sucedido a St. James, y por eso ustedes están haciendo reparaciones. Ahora, lo que tenemos en la providencia de Dios, los recursos para solucionar el problema han estado a disposición y se están realizando las reparaciones para que la capilla anglicana más austral del mundo siga en pie por muchos años más. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hoy día, en la lectura que tuvimos, vamos a hablar de bases, de fundaciones, de fundamentos. No del edificio, sino que de la comunidad y de cada uno de nosotros. Entonces, dado que es algo importante, porque es algo que habla de mi proyección hacia adelante como comunidad y como persona, te invito a orar para que preparemos nuestros corazones para ser desafiados por el pasaje que vamos a meditar hoy día. Señor, tú eres dador de vida y constructor de comunidades. Háblanos y desafíanos hoy día. Tú eres el alfarero, nosotros somos barro en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy día, Pastor Álvaro nos ha leído una cita de Primera de Corintios. Si tú quieres entender cómo se forma la iglesia en Corinto, tienes que leer Hechos 18. Ahí se dice cómo llegó el evangelio a la ciudad griega de Corintio. Se nos dice que Pablo estuvo 1 año y medio en esa iglesia enseñando allí el mensaje de Dios. Por lo que leemos en Hechos 18, y yo te animo a que después tú también leas este pasaje. Este pasaje está centrado en Cristo, es decir, el mensaje, lo que él predicó en esa ciudad estaba basado en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y en el versículo 5 de Hechos 18, leemos que Pablo se dedicó por completo a anunciar este mensaje cristocéntrico y a probar ante todos, especialmente ante los judíos, que Jesús era el Mesías tan largamente esperado. Se nos dice en Hechos 18 que muchos se convirtieron, muchos creyeron este mensaje y se convirtieron. Pero con el tiempo, eso lo vemos en 1 Corintios, algunos en la comunidad cristiana de Corintios estimaron que era necesario buscar otro fundamento para la iglesia. El lenguaje de nuestra lectura de hoy día, había que buscar otra sabiduría para la iglesia, algo más profundo, algo más sofisticado, dirían. Algunos en la iglesia realmente se avergonzaban del mensaje que Pablo les había entregado. Lo encontraban burdo, poco sofisticado. En el mensaje coloquial chileno de hoy día, muchos decían que lo que Pablo les había enseñado era rasca. Y querían adornarlo para que fuera más sofisticado, pensando así que iba a ser más bien recibido por la comunidad. Y esto que sucedió en la iglesia de Corinto tiene que hacer que toda comunidad cristiana se detenga un momento y se pregunte varias cosas. La primera gran pregunta que tenemos que hacernos, todas las comunidades cristianas, es ¿sobre qué base estamos edificando nuestra comunidad y también la vida de cada uno de los que forman parte de la comunidad? ¿Cuál es el fundamento? Es algo que siempre tenemos que preguntarnos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Sobre qué base estás construyendo tu vida? ¿Tienes claro eso?
¿Cuál es el fundamento de St. James? ¿Sobre qué está edificada? ¿Lo tienes claro? Tenemos que tenerlo claro. Esta serie de preguntas son las preguntas que toda comunidad cristiana siempre ha tenido que tener claridad desde el principio. Es el desafío para nosotros, tener claridad en esta área sobre qué estamos construyendo. Nuestra vida personal, pero también nuestra vida como comunidad. Y es bueno que en este momento en que ustedes están celebrando su aniversario, lo piensen como comunidad, pero también ustedes como personas. ¿Cuáles son las opciones que se nos ofrecen aquí? Según nuestra lectura, hay dos opciones. Hay quienes sostienen que basar la iglesia en la muerte y en la resurrección de Cristo es una tontería. No es sabio, te van a decir, basar la vida de la iglesia en un mito. Hay sabiduría más profunda y sofisticada, te pueden decir. Más bien, te dirían incluso, eso estaba bien hace 2000 años atrás. Pero hoy día, en el tercer milenio, hay cosas intelectualmente más importantes y más adecuadas para compartir con la sociedad. Hay incluso personas que te van a decir que no somos nosotros los llamados a evangelizar a la cultura, sino que es al revés. Yo lo he escuchado, por eso lo digo. Hay personas que te van a decir que es la cultura la que tiene que evangelizar a la iglesia. Y si no me creen, hace 2 semanas atrás tuvimos una reunión con pastores y uno de los pastores dijo, es la cultura la que trae luz a la iglesia. Entonces, esto que estoy diciendo existe hoy día. Esa es una opción. Buscar en otros el fundamento. Buscar otra base para nuestra iglesia. Estar siempre cambiando esa base. Hay otra opción, que es la que Pablo nos plantea en la carta, es aquella que sostiene que solo el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz es el poder que lleva a la salvación. Aquellos que sostienen esto, Pablo es el primero, te dirían de que no existe sabiduría más profunda que la sabiduría que viene directamente de parte de Dios. Por lo tanto, no existe mejor fundamento para una iglesia que el que encontramos en el Evangelio. Podríamos resumir esta paradoja y tenemos que responderla a nivel personal y a nivel de iglesia. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el fundamento que escogemos? Porque todos los días tenemos que escoger. ¿Nuestra sabiduría? ¿La sabiduría de Dios? Desde Adán y Eva, desde que le dieron la espalda a Dios, siempre ha sido esta la tensión que tenemos por delante. Antes de responder a estas preguntas, veamos cuáles son las alternativas populares más comunes que encontramos a nuestro alrededor. ¿Acaso vamos a fundar nuestra iglesia en nuestro rito? Tuvimos 1 año y medio sin juntarnos. Y aquellos que fundaban su identidad cristiana en su rito, agonizaron. ¿Acaso fundamos nuestra identidad en nuestra historia? Hay algunos que se conocen al revés y al derecho de la historia de su comunidad, pero el Evangelio no lo conocen, porque basan su identidad en su historia. ¿En nuestra ética, en nuestro comportamiento? ¿Es eso el fundamento de nuestra vida? Si tú te fijas un poco en la manera en que yo las presenté, lo que tienen en común todas estas opciones, que son sabiduría de este mundo, es que están basadas en nosotros. Es nuestra iglesia, es nuestra tradición, es nuestra ética. Lo que estamos diciendo es que el centro
El fundamento somos nosotros. Es nuestro fundamento. Es nuestra base. Yo la escojo. Yo escojo sobre qué baso mi vida. Por supuesto, nadie es tan básico para decírtelo como lo acabo de decir yo. Siempre van a buscar ocultar esta arrogancia con palabras que suenan más sofisticadas. Te van a hablar de espiritualidad o de algo más místico o iglesia para los tiempos actuales. Pero quienes siguen un camino como este nunca van a decir Cristo es el centro de nuestra comunidad. Hay muchos que se avergüenzan del mensaje cristocéntrico, con Cristo en el centro. Conocí a una persona, hace años atrás, que dirigía una comunidad que según él era bastante sofisticado, es decir, una persona leída, es decir, culta. Y él decía, siendo un líder de una comunidad cristiana, que la resurrección era un mito. Y no es que yo lo escuché, yo escuché a esa persona decirlo. Era una persona que dirigía una comunidad cristiana, que la resurrección era una leyenda. Su iglesia estaba basada en la comunidad. Ese era el fundamento de la iglesia. No, en realidad, sí, estaba basado en la comunidad. Y por lo tanto, lo central en su iglesia era el amor al prójimo. En realidad nunca usaba la palabra prójimo, porque le sonaba muy bíblica. Por lo tanto, usaba amar al necesitado. Hablaba de construir comunidad. Pero nunca lo escuché hablar de ética personal. Una cosa tan sencilla como ama a tu esposa, si estás casado. Y tampoco, nunca escuché un mensaje en esa comunidad que hablara de Cristo y de la cruz. Para hacer corto el cuento, ese líder cristiano terminó separado y defendiendo cualquier tipo de expresiones de sexualidad como algo válido para un cristiano, ya que para él son simplemente expresiones de amor. Yo, ¿por qué he pasado todo este tiempo? Porque para mí esto es lo que nosotros podríamos decir la versión tercer milenio de la sabiduría que Pablo criticaba. Hoy día existe esto. Lo que yo acabo de describir existe. Y no muy lejos. La persona que yo acabo de describir era una persona que se presentaba a sí mismo como un pastor evangélico. Y su comunidad, según él, era evangélica. Pero tenía una sabiduría basada en este mundo y no en Cristo. Hoy día existe un cristianismo sin Cristo en el centro, si podemos llamarlo cristianismo. Nosotros, nuestra sabiduría, nuestra tradición, nuestros sueños, nuestra cultura y nuestras opiniones, eso es lo que manda. Nosotros ocupamos el lugar central. Nosotros somos la comunidad, el centro, el fundamento. Es lo que Adán y Eva hicieron hace miles y miles de años atrás. Y es eso lo que rompió la muy buena relación que había con Dios. Si paramos un rato y lo pensamos, ¿qué tienen en común todas estas sabidurías alternativas que se ofrecen como mejores fundamentos para nosotros? Si tú piensas un ratito, te vas a dar cuenta de que como no están basadas en Cristo, no tienen un mensaje para el mundo. Yo hace 2 semanas atrás en realidad, estaba conversando con un líder cristiano de esta ciudad.
Y él decía, no, si es la comunidad la que nos ilumina. Si lo que estoy diciendo no es que yo lo leí en un libro, lo he escuchado de pastores. Es la comunidad la que ilumina, es la comunidad la que nos muestra el camino a seguir. Si ese es el camino que escogen, la iglesia cristiana no tiene nada que ofrecer, no tenemos esperanza, no tenemos futuro que entregar. No desafían y tampoco llevan consuelo. Hay una lección aquí. La sabiduría humana no le hace bien a la iglesia, ni a las personas que forman la iglesia. Es decir, tenemos que tener sabiduría humana, pero si la sabiduría humana es tu fundamento, ahí hay un problema. No provee la sabiduría humana una base sólida. Sus fundamentos son como los pilotes de madera sobre los que se construyó la iglesia. Se van a podrir. Es cosa de tiempo. Se van a podrir. Y eso hace que la iglesia y los creyentes sean irrelevantes y pierdan su voz profética. Si no tengo nada que decirle a mi comunidad, la comunidad no me va a escuchar. Y yo tampoco voy a ir porque no tengo nada que decir. Quiero contar algo, una experiencia acá porteña. El 2018, nuestro antiguo arcedianato se transformó en diócesis. El mismo día, en la misma hora, en el mismo instante en que ustedes se transformaran en diócesis. Y nosotros, en ese proceso, nos pusimos a pensar qué cosa es lo primero que tiene que venir a nuestra mente que nos habla sobre nuestra identidad. Si yo pienso en mi matrimonio, digo felicidad. Eso es lo primero que viene a mi mente. Estoy casado con la vida y por lo tanto eso es lo primero que viene a mi mente. Como cristiano, anglicano, ¿qué es lo primero que tiene que venir a mi mente? Eso es lo que estábamos buscando. Después de orar y de meditar, llegamos al texto que hoy día se leyó, 1 de Corintios. En el versículo 23 leemos, a Cristo predicamos. En realidad la mayoría de las versiones dicen, nosotros predicamos a Cristo. Pero el énfasis en el lenguaje original es Cristo. A Cristo nosotros predicamos. Entonces, para que sea más claro, dijimos a Cristo predicamos. Cristo es el centro. Tomamos esa decisión consciente. No nos auto engrandecemos, glorificamos al Cristo que nos ha reunido. Ese es nuestro fundamento. Cristo. Y nuestro desafío. Porque como pecadores siempre estamos tentados a seguir el camino del mundo. Pero es ahí donde día a día, como comunidad, yo les estoy hablando a ustedes que están celebrando sus 126 años, día a día ustedes tienen que escoger qué es lo que vamos a predicar hoy día, qué es lo que vamos a entregar hoy día, sobre qué base vamos a estar entregados. Yo les animo a que el pasaje que hoy día leímos les hable. Los judíos nos andan pidiendo señales, los griegos nos piden sabiduría. ¿Y qué es lo único que nosotros tenemos? A Cristo predicamos. Los judíos se escandalizan, los griegos se mueren de la risa, pero Cristo es el poder de Dios para la salvación. Por eso es que predicamos a Cristo. Por eso Cristo tiene que ser el centro. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Porque solo Cristo salva. Solo Cristo entrega futuro. Solo Cristo entrega un fundamento sólido para la vida. Cada vez que nos reunimos como creyentes, lo hacemos para honrar a nuestro Salvador. Y eso es lo que alimenta nuestro corazón. Cristo es nuestro fundamento. Él es el protagonista de nuestra comunidad.
Él es el protagonista de St. James. No ustedes, Cristo. Con Él, Cristo, con Él hay vida y futuro. Sin Él no hay vida ni tampoco hay futuro. Con Cristo como fundamento, veremos las aplicaciones prácticas de ser el tipo de comunidad que Dios quiere que nosotros seamos. Con Cristo como fundamento, seremos una iglesia que es de bendición y desafía a la cultura. Una comunidad donde el amor y la tolerancia no son solo palabras, sino que son realidades diarias, se viven. Una iglesia que crece saludable porque está bien alimentada en la palabra y en la oración. Una comunidad así siempre va a buscar llevar ánimo a otras personas. Y es por eso que comunicamos este mensaje. No nos podemos quedar callados. Queremos comunicarlo. Queremos transmitir esta verdad. Y también amamos al prójimo. Todo esto lo hacemos porque a Cristo predicamos. Sin el fundamento de la cruz, nada de esto es posible. Sin el fundamento de la cruz, ustedes no existirían. Sin el fundamento de Cristo, St. James no puede ser de bendición para Magallanes. Sin Cristo como fundamento, ustedes no pueden llevar esperanza a la ciudad. La iglesia en Corinto tuvo que volver a recordar lo fundamental que es el Evangelio si querían ser de bendición para la ciudad. Por eso es que Pablo les escribió esta carta y al inicio de ella les dijo: a Cristo predicamos, y después construyó todo el resto de su mensaje sobre este principio: a Cristo predicamos. Querida comunidad que está celebrando hoy día sus 126 años, que todos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia noten que Cristo es el centro de St. James. Confiemos en la sabiduría de Dios y seamos entonces una comunidad eficiente en vivir esta realidad. Empecé hablando del edificio de la capilla de St. James. El proyecto que se está efectuando allá busca dejar el edificio con bases que resistan por lo menos otro siglo más. Que en este aniversario, esta es mi oración y mi exhortación a ustedes, que en este aniversario mediten en la centralidad de Cristo, que es el fundamento de St. James. No se separen de Cristo, porque Él es la salud espiritual de la comunidad. Que su testimonio sea de bendición para la ciudad que necesita un testimonio basado en Cristo. Que Dios les bendiga hoy día. Y te animo a orar y a entregarte a este fundamento sólido que es Cristo Jesús, el Señor. Oremos. Te damos tantas gracias, Señor, por el amor y la misericordia que tú nos entregas. Te damos gracias por Cristo, nuestro fundamento, la base sólida sobre la cual nuestras vidas y nuestra comunidad se está construyendo. Nos ponemos en tus manos. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro en tus manos. Moldéanos para tu honra y gloria, con Cristo como piedra fundamental. Te lo pedimos en el nombre de Cristo,
nuestro Señor y Salvador. Amén.